Antes de comenzar a adentrarse en el intenso viaje de Valentina, no olviden suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras emocionantes historias. Aquí encontrarás narrativas llenas de misterio, drama y giros inesperados, diseñadas para mantenerte en vilo. Activar las notificaciones, para ser el primero en saber cuando se publica un nuevo episodio o capítulo. Ahora, prepárate para una historia de coraje, venganza y redención. Comencemos. En lo profundo de Oaxaca, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y densa vegetación, Valentina Vargas, una mujer de unos 30 años con una fuerza impresionante, era conocida por su excepcional habilidad para entrenar perros. Su vida era excepcional. Era dueña de una perrera aislada, un refugio tanto para perros abandonados como para víctimas de maltrato. Sin embargo, su habilidad con los perros iba más allá del entrenamiento. Se había convertido en una experta en preparar animales para situaciones extremas. Era una tarde sofocante cuando Valentina recibió una petición inesperada. Un hombre, de semblante endurecido y mirada desprovista de compasión, llegó a su puerta. Era un narcotraficante local, conocido por su conexión con uno de los cárteles más violentos de la región. Quería que Valentina entrenara a sus pitbulls para defender un cargamento de droga y usarlos como parte de un plan de intimidación. A diferencia de muchos que se someterían, Valentina sabía lo que estaba en juego. No quería involucrarse en la violencia, pero el destino de su perrera estaba en manos de hombres como él. Lo que el narcotraficante no sabía era que Valentina ya tenía sus propios planes. Había pasado años estudiando técnicas de defensa y creando una red de perros altamente entrenados para situaciones de emergencia. Valentina creía que algún día necesitaría usar estos perros no para atacar, sino para defenderse de una amenaza creciente en la región. Cuando los narcotraficantes acudieron a ella, supo que era el momento. Al ponerse el sol, Valentina contempló a los 12 pitbulls feroces y bien entrenados dentro de la perrera. Sabía que esos perros serían más que simples guardianes. Serían la clave de algo más grande. Pero lo que no podía prever era qué sucedería cuando decidiera liberarlos contra quienes pretendían usarlos con fines aún más crueles. ¿Crees que Valentina acertó al aceptar la solicitud de los traficantes? ¿Qué podría haber hecho diferente para proteger la perrera y a sus perros? Deja tu opinión en los comentarios. Con el paso de los años, Valentina se había convertido en una leyenda silenciosa en Oaxaca. Circulaban historias sobre ella entre los lugareños, pero poca gente conocía realmente a la mujer tras los rumores. No era solo una entrenadora de perros, era una sobreviviente. Había crecido en un barrio marcado por la pobreza y la violencia, donde el respeto se ganaba a la fuerza y la traición era el precio a pagar por cualquier error. Tras perder a sus padres, víctimas de un ataque de un cártel rival, Valentina se vio obligada a abandonar la ciudad y buscar refugio en lugares más remotos. Fue allí, en la tranquilidad de Oaxaca, donde fundó su perrera. Adoptó, rescató y entrenó perros para llenar el vacío dejado por la pérdida y con los años convirtió la perrera no solo en un refugio, sino en una fortaleza. Para Valentina, los perros no eran simples animales. Formaban parte de su camino personal de sanación y redención. Los veía como sus propias sombras, leales, pero también llenos de una violencia latente que siempre controlaba. El narcotraficante que había conocido el día anterior no era un hombre cualquiera. Se llamaba Enrique Salazar, y su reputación precedió a su llegada. Salazar era uno de los jefes del cártel de Oaxaca, un hombre despiadado en guerra con otras facciones locales. Su llegada a la perrera, con su mirada fría y la mano siempre en la empuñadura de su revólver, indicaba que no estaba allí solo para contratar a Valentina. Sabía exactamente de lo que era capaz.
¿Entiendes lo que está en juego, Valentina?, dijo Enrique, entregándole un sobre lleno de dinero. Harás lo que te pida. Eso incluye capacitarlos para defender negocios que no son tuyos. No hay vuelta atrás una vez que empiezas. Valentina miró el sobre y una oleada de emociones contradictorias la invadió. La oportunidad de salvar la perrera estaba ante ella, pero requeriría un pacto con el diablo. La ira y el miedo a perder todo lo que había construido estaban presentes, pero algo más oscuro también emergió. La idea de usar a los perros para devolverle parte del dolor que había sentido años atrás. Lo único que la mantuvo firme en su decisión de seguir adelante fue el vínculo que tenía con los animales. Si usara a esos perros, sería para algo que la hiciera sentir viva, no solo una pieza más en el juego de la violencia. Pero, ¿quién sería el verdadero enemigo? ¿Los traficantes o el sistema corrupto que los alimentaba? Al ponerse el sol, la tensión en la perrera aumentó. Los perros, ya acostumbrados a Valentina, estaban inquietos. Sabían que algo estaba a punto de suceder y, como siempre, estaban listos para actuar cuando se les llamara. Sin embargo, Valentina sabía que cada decisión que tomaba tenía repercusiones mucho mayores de las que imaginaba. Respiró hondo y cerró los ojos un momento. Al abrirlos ya no le quedaba ninguna duda. El entrenamiento comenzaría, no para complacer a los traficantes, sino para demostrarse que aún tenía el control. ¿Crees que Valentina se está perdiendo a sí misma, haciendo tratos con los narcotraficantes, o solo intenta proteger lo que le queda de vida? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. Los días siguientes estuvieron marcados por un intenso entrenamiento. Valentina no era una mujer que se rindiera fácilmente, pero había algo en la forma en que los traficantes la presionaban que despertaba su instinto de supervivencia. Enrique Salazar regresó a la perrera varias veces, siempre observando desde lejos, y con cada visita la presión aumentaba. Esperaba más que solo perros entrenados. Quería un ejército, una fuerza imbatible que le garantizara el control de la región. Valentina sabía que había un límite a lo que estaba dispuesta a hacer. Durante los primeros días, usó sus habilidades para entrenar a los pitbulls en obediencia y ataques rápidos, pero también se permitió explorar otras posibilidades. Sabía que necesitaría más que perros feroces. Necesitaba que sus animales tuvieran algo más que violencia. Control. Los guió a través de varias simulaciones de defensa, acostumbrándolos al sonido de los disparos, a la presión de los enemigos y a la idea de que la violencia no era solo una respuesta, sino un último recurso. Sin embargo, aunque veía avances, también sentía una creciente desconexión entre ella y los animales. Se estaban convirtiendo en máquinas y no le gustaba la idea de crear otra herramienta para los traficantes. Sin embargo, lo que Valentina no sabía era que sus propios sentimientos estaban a punto de ser puestos a prueba de una forma que jamás imaginó. Un sábado por la mañana le esperaba una sorpresa impactante. Salazar, en uno de sus raros momentos de confianza, la citó a una reunión urgente. Estaba en una de sus propiedades cerca de la perrera, en un pequeño pueblo de las montañas de Oaxaca. Cuando Valentina llegó al lugar, era completamente diferente a todo lo que conocía. El silencio de los perros había desaparecido, al igual que la tranquilidad que tanto apreciaba. El lugar estaba rodeado de otros hombres, algunos armados, otros supervisando el trabajo de los perros. Enrique, como siempre, estaba en el centro de la escena, y la tensión en el ambiente era palpable. «Valentina, ha llegado el momento», dijo con una sonrisa traviesa. «Estamos listos para poner a prueba a tus perros. Vamos a ponerlos a prueba en algo más serio». Valentina, quien siempre había tenido el control de todo lo que ocurría en la perrera, empezó a cuestionarse la situación. La estaban llevando a un punto sin retorno.
Lo que él quería no era solo adiestramiento canino, quería usarlos para proteger un cargamento de droga, un cargamento que sería transportado a otra ciudad, en una zona conocida por su presencia policial. Los traficantes necesitaban una forma de evadir la vigilancia, y los perros eran la clave. Valentina sabía lo que esto significaba. Era una trampa. Si ella era parte de ella, no habría vuelta atrás. Se sentía impotente, sin opciones viables para escapar. La decisión estaba en sus manos: seguir las órdenes de Salazar o encontrar la manera de revertir la situación antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, Valentina tuvo una revelación, algo que cambiaría el curso de la historia. Sabía que debía tomar una decisión arriesgada, una que podría cambiarlo todo: liberar a los 12 pitbulls, no para proteger el cargamento de droga, sino para sabotear el plan, sembrando el caos y asegurando su propia huida. Era una decisión audaz, y sabía que al hacerlo pondría su vida en peligro, pero la idea de seguir siendo manipulada la carcomía por dentro. El destino de su perrera estaba en juego, pero también lo estaba su propia supervivencia. Los perros, sus leales aliados, serían la única forma de salvar la situación, y Valentina sabía que una vez más tendrían que luchar a su lado. ¿Está Valentina perdiendo el control de la situación o tiene una oportunidad real de cambiar las cosas? ¿Qué crees que debería hacer ahora? Comenta abajo. Valentina observaba a los perros en silencio, reflexionando sobre las decisiones recientes que había tomado. La idea de usar a sus propios animales contra el sistema que con tanto cuidado había construido la consumía. Sentía el peso de la responsabilidad, pero sabía que no había vuelta atrás. Los traficantes tenían demasiado poder, y aunque intentaba convencerse de que su decisión era necesaria para proteger lo que quedaba de la perrera, una parte de su conciencia la cuestionaba constantemente. Pero había algo más. Valentina no estaba sola en este mundo de decisiones difíciles. Durante el entrenamiento de los perros, había forjado un vínculo con un hombre llamado Luis, quien trabajaba como cuidador en la perrera. Luis, como ella, tenía un pasado oscuro marcado por la violencia, pero su vida parecía haber encontrado un propósito en esa pequeña perrera, rodeado de perros y con la promesa de una vida más tranquila. Sin embargo, poco a poco, Valentina empezó a darse cuenta de que Luis no era completamente ajeno a lo que ocurría con los traficantes. Parecía, en cierto modo, fascinado por la idea de que los perros pudieran usarse para fines tan poderosos, casi como si los animales fueran una extensión de la violencia que tanto temía, pero también deseaba. ¿De verdad crees que tienes todo esto bajo control, Valentina?, preguntó Luis una noche, solos en la perrera, mirando a los perros que descansaban en sus jaulas. Estaba visiblemente tenso. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y fascinación demencial. Son solo perros, no soldados. ¿Y tú? ¿Crees que eres capaz de detener todo esto, de hacer lo que realmente hay que hacer? Valentina lo miró fijamente, intentando comprender qué quería decir con esas palabras. Luis no era un hombre fácil de interpretar, y esa conversación la dejó con una creciente sensación de inquietud. ¿Sabes con qué mundo te encuentras, Luis? No tenemos otra opción, respondió ella, intentando disimular la inseguridad en su voz. Pero en su interior sabía que se estaba distanciando de algo mucho mayor, una espiral de violencia de la que ya no podría escapar. Sin embargo, mientras Valentina intentaba lidiar con las presiones externas, otro factor complicó aún más su situación. El gobierno local, aunque corrupto en varios niveles, comenzaba a prestar más atención a los movimientos del cártel y a los rumores sobre el uso de perros para operaciones ilegales. La gente de la comunidad, ya cansada de la violencia y el abuso, comenzaba a unirse para luchar contra el poder del narcotráfico. Y fue entonces cuando apareció un viejo amigo de Valentina, Manuel, un ex policía.
Se había ido del pueblo tras un escándalo relacionado con el cártel, pero al enterarse de lo que ocurría en la perrera, regresó para advertir a Valentina. Sabía que se estaba arriesgando demasiado. Valentina, tienes que salir de esto. Los traficantes no te dejarán ir una vez que estés ahí. No solo te están usando, te están manipulando, y lo sabes, dijo Manuel, con el rostro marcado por el tiempo y la lucha. Sé que no quieres ver esto, pero te matarán si sigues cooperando con ellos. Y los perros no salvarán a nadie, ni a ti, ni a ellos. Las palabras de Manuel la hicieron vacilar. Tenía razón, pero al mismo tiempo, Valentina sentía que no podía dar un paso atrás. Sus perros estaban listos para actuar. Lo sabía, pero lo que no sabía era cómo asegurarse de que los traficantes no usaran esta situación para aniquilar todo lo que más apreciaba: su perrera, su paz e incluso su alma. Con el tiempo agotándose, Valentina tuvo que tomar una decisión radical. Durante una reunión con Salazar, sugirió un nuevo programa de entrenamiento, algo más intensivo y discreto. Lo usaría para sabotear el plan desde dentro, pero necesitaba tiempo y confianza para ejecutarlo a la perfección. Sabía que no podía contar con Luis ni con Manuel, ya que ambos estaban cada vez más desconectados de la realidad de la perrera. La solución tendría que venir de ella misma. ¿Crees que Valentina debería confiar más en sus amigos y el apoyo de su comunidad, o seguir adelante sola con su arriesgado plan? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. Valentina sentía la tensión en el aire como una cuerda a punto de romperse. El plan estaba en marcha, pero algo no cuadraba. Sabía que caminaba por la cuerda floja, y con cada paso aumentaba el riesgo de perderlo todo. Durante los días posteriores a la reunión con Salazar, Valentina se preparó para ejecutar su plan de sabotear el cargamento de droga. Pero en el fondo, no podía quitarse la sensación de que la vigilaban de cerca, no solo los narcotraficantes, sino algo más. La noche anterior al transporte, Valentina reunió a los perros en silencio, decidida a que sería su última noche allí. Había planeado liberar a los animales en un momento crítico, cuando Salazar y su grupo se distrajeran con el movimiento de la carga. Aprovecharía la confusión para escapar con los perros y destruir cualquier cosa que pudiera ser utilizada en su contra. Pero ocurrió algo inesperado. Cuando Valentina fue a la perrera a preparar a los pitbulls, notó algo extraño. Luis, el hombre del que empezaba a sospechar, estaba allí, junto a uno de los perros. No estaba solo. Salazar también estaba allí observando, como si supiera exactamente lo que ella planeaba. ¿De verdad creíste que podrías salirte con la tuya, Valentina?, dijo Salazar con una sonrisa burlona. ¿Creíste que no sabía lo que hacía? Tuve paciencia, pero no soy tonta. Valentina se quedó paralizada. La conmoción y la ira la invadieron al instante, pero mantuvo la compostura. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo lo sabía? Estaba Luis involucrado. La sensación de traición era más dolorosa que cualquier amenaza física. «Me estabas observando desde el principio, ¿verdad?», preguntó, intentando mantener la calma. «Sabías lo que quería hacer, y Luis, siempre lo supiste, ¿verdad?». Luis no respondió de inmediato. Miró a Valentina con ojos llenos de culpa, pero también con cierta resignación. Finalmente, habló en voz baja, casi un susurro. «Intenté detenerlo, Valentina. Pero no pude escapar. El cártel me tuvo bajo su control durante años. Tú lo sabías, te lo advertí, pero no me hiciste caso. El dolor de la traición fue como un puñetazo en el estómago». Valentina sintió que su mundo se derrumbaba ante sus ojos. El hombre en quien confiaba, el que había sido su amigo, ahora estaba del lado de quien más temía. Había ayudado a Salazar, sabía de la operación y ahora estaba allí para asegurarse de que nada se saliera de control. Salazar rió suavemente al observar la reacción de Valentina,
Pensaste que podrías engañarme, pero fuiste tú quien terminó siendo engañada. Ahora es demasiado tarde. Lo que planeaste está a punto de suceder y será mucho más sangriento de lo que imaginaste. ¿La perrera? ¿Tus perros? No son más que peones en un juego más grande. Veamos qué pasa cuando intentes controlar esto. Con un movimiento rápido, hizo una señal a sus hombres, que ya estaban en posición. El cargamento se estaba preparando, pero lo que Valentina no sabía era que el plan de Salazar era más elaborado de lo que imaginaba. No solo había traído a los perros para defender el cargamento, planeaba usarlos para intimidar y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y Valentina, creyéndose en control de la situación, estaba a punto de convertirse en un peón en este juego mortal. En ese momento, sintió el peso de la responsabilidad. No había escapatoria. El lugar donde se encontraba ahora, con Salazar y sus hombres a su alrededor, era el último paso antes de que su destino estuviera sellado. Y lo único que podía hacer era luchar hasta el final, aún sabiendo que la victoria sería agridulce. Valentina miró a los perros. Estaban listos, como siempre, esperando su orden, pero ahora ya no sabía si serían aliados o enemigos. Habían sido entrenados para defender, para atacar, pero ¿qué representaban realmente en ese momento? ¿La verdadera fuerza de Valentina o su mayor debilidad? Con la respiración acelerada, Valentina tomó una última decisión. Soltó a los perros. El caos se desató al instante. Los pitbulls, feroces y leales, cargaron contra los hombres de Salazar como una ola de fuerza indomable. Pero, en el calor del momento, Valentina se dio cuenta de que estaba fuera de control. La batalla no sería solo contra los traficantes, sino contra las fuerzas internas que se habían desatado, sin posibilidad de retorno. ¿Crees que Valentina tomó la decisión correcta al liberar a los perros, aun sabiendo que estaba perdiendo el control? ¿Qué podría haber hecho diferente? Comenta abajo. El sonido de los perros atacando era ensordecedor, un rugido primitivo que resonó por toda la propiedad. Valentina, atónita, observó el caos que se desataba ante ella. Los pitbulls, desatados con una ferocidad sin igual, atacaron sin piedad a los hombres de Salazar, quienes no esperaban tal reacción. Pero la violencia, por anticipada que fuera, le reveló a Valentina una amarga verdad. Había cruzado un punto sin retorno. Los perros ya no eran simples guardianes, actuaban por impulso, y la escena parecía una pesadilla en la que Valentina, a pesar de ser la responsable de liberarlos, se sentía impotente. Cada ladrido, cada movimiento de los perros, traía consigo una oleada de pánico que se apoderó de todos los presentes. Luis, que estaba cerca de uno de los coches, intentó acercarse a Valentina, pero uno de los perros lo apartó rápidamente y lo agarró de la pierna. Gritó y cayó al suelo, pero Valentina no tuvo tiempo de preocuparse por él. La prioridad era controlar la situación, pero ya no había control. La decisión de soltar a los perros para salvarse a sí misma y a su perrera ahora parecía una tragedia en sí misma. Salazar, quien hasta entonces había disfrutado del caos, se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando rápidamente. Gritó órdenes, intentando calmar a los perros y a sus hombres, pero el ruido de la lucha era insoportable. Lo que antes parecía una jugada maestra se estaba convirtiendo en una batalla por la supervivencia. Valentina corrió hacia los perros, intentando llamar su atención, pero era evidente que lo único que conocían era la violencia que les había inculcado. El entrenamiento estaba fuera de control. Atacaban a cualquiera, sin distinguir entre aliados y enemigos. Sus ojos, normalmente enfocados, ahora estaban nublados por la adrenalina y la confusión. Fue en ese momento que vio algo que le detuvo el corazón por un instante.
Luis, tendido en el suelo, estaba rodeado por 2 perros, los mismos que ella había entrenado con tanto cariño. Se preparaban para atacarlo con una violencia que ella no pudo contener. ¡Luis!, gritó Valentina, pero fue en vano. El hombre estaba completamente a merced de los perros, y ella no sabía cómo detenerlos. El pánico la invadió, y por un instante Valentina sintió una rabia ciega. Luis había traicionado su confianza, pero al mismo tiempo era producto de las decisiones que ella había tomado. No estaba allí por voluntad propia. Estaba atrapado en un sistema de violencia del que ni siquiera él podía escapar. En un último intento, Valentina se interpuso entre Luis y los perros, gritándoles que pararan. El caos se intensificó y, por un momento, pareció que todo estaba perdido. Los hombres de Salazar se reagrupaban, intentando defenderse del ataque de los perros, pero Valentina sabía que, en cuanto eso ocurriera, la violencia se intensificaría aún más. Salazar, recuperando por fin la compostura, miró a Valentina con una mezcla de desprecio y admiración. No puedes controlar nada, Valentina, ni siquiera a tus propios perros. Ahora ves lo que tu propia violencia ha causado. El peso de las palabras de Salazar la golpeó con fuerza. Había perdido el control, pero aún más importante, se había convertido en parte del sistema de violencia que tanto odiaba. No había vuelta atrás, y peor aún, sabía que lo que sucedería después sería aún más destructivo. Mientras observaba a los perros, ahora siendo apartados de la pelea por un grupo de hombres, Valentina se sintió vacía. La idea de controlar algo que siempre había sido indomable parecía una ilusión. Y peor aún, ahora no sabía cómo escapar de esta espiral de destrucción que ella misma había desatado. ¿Crees que Valentina podría haber evitado esta situación si hubiera actuado de otra manera? ¿Cuáles serían las consecuencias para ella y los demás personajes en el futuro? Deja tu opinión en los comentarios. La mañana siguiente, al caos, trajo consigo un silencio denso. El sol naciente iluminó la perrera de una forma casi irónica, dada la devastación de la noche anterior. Valentina, agotada y destrozada, miró a su alrededor y vio el daño, tanto físico como emocional. La perrera, antaño un refugio para perros abandonados, ahora parecía una prisión de caos y arrepentimiento. Luis fue hospitalizado con heridas en brazos y piernas causadas por los mismos perros que ella había entrenado para proteger. Pero más que eso, estaba marcado por la traición que él mismo había cometido. No solo contra ella, sino contra el mismo sistema que él ayudó a crear. Salazar no había tenido piedad de nadie, y ahora el cuidador de la perrera era solo una víctima más del sistema que Valentina, de alguna manera, había contribuido a alimentar. Valentina no sabía qué hacer, la impotencia la abrumaba. Sentía que lo había perdido todo, su perrera, sus perros y quizás hasta su alma. Miró a los animales, ahora inquietos y sin el control estricto que les había impuesto, en sus jaulas. Estaban sucios, asustados, y sabía que era culpa suya. Pero también sabía que si no actuaba, todo lo que había hecho hasta entonces habría sido en vano. Se acercó a uno de los pitbulls, el más agresivo de todos, que había sido uno de los primeros en atacar durante la noche. Su mirada era dura y su comportamiento impetuoso. Valentina se dio cuenta de que era una extensión de sí misma, una bestia descontrolada, cuya única razón de ser parecía ser la violencia. No eres solo un perro, eres un reflejo de lo que soy. Y ya no quiero eso, dijo Valentina con la voz ronca y llena de dolor. Se quedó allí un rato, observando a los perros. Sus ojos se llenaron de una nueva comprensión. Necesitaba dejar de luchar contra su propia creación. La perrera ya no representaba la paz que tanto anhelaba. Ahora era un símbolo de su lucha interior y sabía que ya no podía permanecer allí. No podría proteger a esos perros como debía,
ni mantenerlos bajo control sin perder su propia humanidad. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si Valentina quería redimirse, tendría que destruir el sistema que ella misma ayudó a crear. Esto implicaba dar un paso radical e irrevocable, liberar a los perros y al mismo tiempo liberarse a sí misma. Con el poco dinero que aún le quedaba, Valentina logró financiar una nueva vida lejos de la perrera y todo lo que ésta representaba. Usaría sus habilidades, pero ya no para el mal. Sabía que tenía mucho que aprender, pero necesitaba un nuevo comienzo. El camino sería largo, pero ahora estaba lista para seguir adelante. A la mañana siguiente, Valentina abandonó la perrera, dejando atrás una parte de su vida que jamás podría recuperar. No había vuelta atrás, y quizá nunca tendría respuestas a todo lo que había hecho, pero ahora tenía un propósito renovado. No estaba huyendo, estaba reconstruyendo. ¿Y los perros? Valentina sabía que, al igual que ella, también necesitaban libertad. No violencia ni abuso, sino espacio para encontrarse a sí mismos, tal como ella intentaba encontrarse. Mientras se alejaba de la perrera, miró atrás una última vez, con la sensación de que el final de esa historia no sería el final de su viaje. Era solo el comienzo de una nueva vida. ¿Crees que Valentina tomó la decisión correcta al dejar la perrera y buscar redención, o debería intentar arreglar lo que rompió? ¿Qué crees que le espera a Valentina de ahora en adelante? Deja tu comentario. Los días posteriores a la salida de Valentina de la perrera fueron un torbellino. La ciudad, aún marcada por el impacto de la violencia, parecía haber regresado a una relativa calma. Pero Valentina sabía que esto no era más que una falsa paz. Los ecos de los acontecimientos recientes la seguían a donde quiera que iba, y los recuerdos de aquellas noches caóticas con los perros y hombres de Salazar no la dejaban en paz. Había encontrado refugio temporal en un pueblo lejano de Oaxaca, un lugar donde nadie la reconocía y donde podía esconderse por un tiempo. Pero la paz estaba lejos de ser completa. Sabía que, en algún lugar, Salazar seguía buscándola. Nunca olvidaría la traición ni el papel que ella había desempeñado en su caída temporal. Pero, por mucho que intentara alejar esos pensamientos, algo la empujaba de vuelta a la realidad. Valentina no podía seguir huyendo. Se había distanciado de la perrera, pero su lucha interna aún no había terminado. Sabía que aún necesitaba resolver un último conflicto, uno que ni los perros ni Salazar podían resolver por ella: la confrontación con el mismo sistema que ella misma había contribuido a alimentar. En una tarde nublada, Valentina recibió una visita inesperada. Era Manuel, el ex policía que había intentado advertirla antes. Estaba pálido, con la mirada cansada, y su expresión revelaba que tenía algo importante que decirle. Valentina, la situación está empeorando. El cártel de Salazar está más fuerte que nunca. No perdona ni olvida, y ahora te has convertido en una pieza clave en su juego. Vayas donde vayas, te encontrará. Y cuando eso suceda, no serás la única que sufra. Valentina escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Manuel tenía razón. Aunque intentaba distanciarse de todo, el cártel aún la tenía en la mira. No había escapatoria. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo podía enfrentarse a un enemigo tan poderoso y despiadado? Fue entonces cuando Valentina comprendió la verdad. No podía seguir escondiéndose. Ya había perdido demasiado. La perrera, a Luis, su propia confianza. Pero ahora tenía algo más: la capacidad de luchar por su redención. Valentina sabía que si seguía huyendo, perdería su propia alma. Y si de verdad quería librarse de la carga que llevaba, tendría que dar el siguiente paso. Se levantó y con renovada determinación comenzó a preparar su siguiente movimiento.
Ya no se trataba de salvar la perrera, ni siquiera a los perros, sino de derrotar la misma red de violencia que ella había contribuido a fortalecer. Durante los días siguientes, Valentina hizo contactos discretos, buscó aliados en la ciudad y encontró un grupo de personas dispuestas a combatir la corrupción y el narcotráfico. Manuel, aunque reticente, decidió ayudarla de nuevo, ofreciéndole información sobre las debilidades de la operación de Salazar. El plan era arriesgado, pero Valentina sabía que no había otra opción. Usaría todo lo que había aprendido sobre el cártel y su funcionamiento para asestarle el golpe final a la organización. Ya no se trataba de venganza, sino de justicia. Era su oportunidad de enmendar los errores del pasado y quizás empezar de cero. En una última reunión con Manuel, Valentina le explicó los detalles de lo que sería la batalla más grande de su vida. No podemos esperar más, Manuel. Si no actuamos ahora, el cártel se lo tragará todo. Detendré a Salazar y destruiré lo que ha construido. Y esta será la última vez que me use. Manuel la miró con una mezcla de preocupación y respeto. Espero que estés lista para lo que viene. No será fácil, pero si crees que esto es lo que hay que hacer, hagámoslo juntos. Valentina sintió el peso del momento, pero también una claridad que no había sentido en mucho tiempo. El juego estaba llegando a su fin y no iba a dejar que el miedo ni la duda la paralizaran. Era hora de actuar. ¿Crees que Valentina está lista para enfrentarse a Salazar y al cártel o se está embarcando en un camino aún más peligroso? ¿Qué crees que podría pasar en el próximo capítulo? Comenta abajo. La noche era oscura y el viento frío atravesaba la ciudad como una cuchilla afilada. Valentina, ahora más decidida que nunca, observaba los rostros de sus nuevos aliados mientras se acercaban al escondite de Salazar y sus hombres. El plan estaba en marcha y sabía que no había vuelta atrás. Con cada paso, el peso de sus decisiones aumentaba, pero también la certeza de que, si no actuaba ahora, jamás podría perdonársela. El lugar era una fortaleza camuflada, un antiguo almacén, ahora utilizado por el cártel como centro de operaciones. Las calles circundantes estaban desiertas, salvo por patrullas de hombres armados. Salazar había tomado todas las precauciones, pero Valentina conocía la zona como la palma de su mano. Había estudiado cada movimiento, cada punto débil del sistema, y ahora estaba lista para asestar el golpe final. Miró a Manuel, que estaba a su lado con expresión seria, pero firme. Recuerda, Valentina, no haces esto por venganza. Lo haces para terminar el ciclo. Ya no eres esa mujer. Valentina asintió, sintiendo la fuerza de sus palabras. Se había distanciado de la mujer que controlaba a los perros y manipulaba a otros. Pero lo que estaba a punto de hacer seguía siendo sumamente arriesgado. No era solo una batalla contra el cártel, sino contra su propia oscuridad interior. Se movían en silencio, infiltrándose en el almacén con precisión mecánica. El lugar estaba tenuemente iluminado. Las sombras danzaban en las paredes, mientras los hombres de Salazar se preparaban para su próxima gran operación. Valentina sabía que era ahora o nunca. El cargamento de droga que había ayudado a planificar estaba a punto de ser enviado y solo tenía una oportunidad para detenerlo. Con una discreta señal, sus aliados comenzaron a desarmar a las patrullas. Valentina entró en el almacén, moviéndose con agilidad y concentración. Ya había neutralizado a los primeros hombres, con manos rápidas y decisivas. Sin embargo, su objetivo era Salazar. Estaba en el piso superior, controlando la operación, con una sonrisa arrogante, sin percatarse de que su imperio estaba a punto de derrumbarse. Cuando Valentina entró en la sala de control, Salazar la vio, y por primera vez su sonrisa se desvaneció. Se levantó bruscamente de su silla, con los ojos llenos de incredulidad y rabia. Tú,
Creí que ya te habías escapado. ¿De verdad creías que podrías acabar conmigo con un plan tan endeble? Pero Valentina, con la mente centrada y el corazón firme, respondió: No vine a derribarte, Salazar. Vine a acabar con todo. Lo que construiste es una prisión y pagarás por todo lo que has hecho. Antes de que pudiera reaccionar, ella señaló la pared donde uno de los explosivos colocados durante la infiltración empezó a sonar. Salazar, aún incrédulo, retrocedió un paso. No esperaba que Valentina tuviera el coraje de llegar tan lejos. «No puedes hacer esto», gritó, pero su voz estaba llena de desesperación. «Lo destruirás todo. ¿Qué te quedará?» Valentina no dudó. «Lo que quedará será mi libertad. Y tú, Salazar, serás un recuerdo». El aire tembló con la explosión. El sonido fue ensordecedor y la estructura del almacén comenzó a ceder, sumiéndose en el caos. Los hombres de Salazar, sorprendidos, intentaron huir, pero perdieron el control. El lugar estaba en llamas, y Valentina se encontró corriendo por los pasillos, con el calor de las llamas a sus espaldas. El tiempo se agotaba. Al acercarse a la salida, vio a Luis. Estaba entre los hombres caídos, aún respirando, pero herido. Valentina dudó un momento. Era parte de su pasado, y los sentimientos eran complejos. Pero, al mirarlo, vio no solo traición, sino también arrepentimiento. Ya no se trataba de él ni de ella. Se trataba de la oportunidad de empezar de nuevo. Lo arrastró afuera y juntos lograron escapar del almacén antes de que se derrumbara por completo. El aire era denso y caluroso, y el olor a humo le inundó los pulmones. Pero, de alguna manera, Valentina se sintió más ligera. No había derrotado a Salazar con violencia, sino con el poder de la decisión. No se había rendido al ciclo de destrucción que él representaba. Cuando finalmente amaneció, Valentina supo que el mundo a su alrededor seguía en ruinas, pero algo era diferente ahora. La batalla estaba ganada, pero la verdadera victoria sería lo que hiciera con la libertad que había alcanzado. ¿Crees que Valentina tomó la decisión correcta al destruir el almacén y el imperio de Salazar? ¿O debería haber elegido otra forma de enfrentarse al cártel? ¿Qué crees que le pasará a partir de ahora? Comenta abajo. El sol finalmente salió en el horizonte, iluminando lentamente la ciudad en ruinas. El almacén, ahora destruido, solo dejaba escombros humeantes, un reflejo físico del imperio de violencia y miedo que Salazar había construido. Pero para Valentina, la destrucción significó más que el fin de una organización criminal. La vio como el fin de su propio viaje de autocastigo. Ella y Luis, sobrevivientes de aquella noche de caos, se encontraban en un punto de inflexión. Luis, con las heridas aún frescas, se recuperaba a su lado. El dolor físico era intenso, pero nada comparado con el dolor emocional de todo lo que había hecho y perdido. Valentina, por su parte, sentía una extraña paz, como si finalmente hubiera cerrado un ciclo que la había acompañado toda su vida. El mundo que había dejado atrás, con sus perros, su perrera y la influencia del cártel, era un recuerdo lejano. Ahora, su lucha era más íntima, más interna. Sabía que la verdadera batalla nunca había sido contra Salazar ni contra ningún enemigo externo. La verdadera batalla era contra sus propios demonios. Valentina miró a Luis, quien parecía absorto en sus pensamientos. No había hablado mucho desde el incidente, y ella sabía que soportaba una carga mucho más pesada que el simple dolor físico. Entendía su dolor, pero sabía que, al igual que ella, tendría que encontrar su propio camino. ¿Crees que algún día podremos dejar esto atrás?, preguntó Luis en voz baja, como si aún temiera una respuesta negativa. Valentina respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Quizás nunca podamos dejarlo todo atrás. Lo que pasó no se puede borrar, pero quizás podamos aprender a vivir con ello y encontrar la manera de seguir adelante sin perdernos a nosotros mismos. Luis asintió lentamente, su mente aún confundida,
pero pareciendo comprender la verdad de las palabras de Valentina. Mientras contemplaba el amanecer, Valentina ya no sentía el peso del pasado como antes. Ya no se veía como una villana ni una víctima, sino como alguien que había tomado decisiones difíciles y finalmente estaba en paz con ellas. Su libertad no residía solo en la destrucción de Salazar o el fin del cártel. Había logrado algo más grande, la capacidad de decidir su propio destino. Ya no había perrera ni perros en adiestramiento. Valentina ahora caminaba sola, pero con la promesa de no dejar que la oscuridad volviera a apoderarse de su vida. El futuro era incierto, pero lo importante era que por primera vez tenía la oportunidad de elegir su siguiente paso. Y a medida que el sol ascendía, Valentina dio un paso adelante, sin mirar atrás. Sabía que, aunque el mundo que la rodeaba seguía siendo un lugar complejo y violento, tenía la fuerza para reconstruir su vida, una decisión a la vez. ¿Crees que Valentina ha encontrado la paz después de todo lo sucedido? ¿O las cicatrices de su pasado la perseguirán para siempre? ¿Qué crees que le depara el futuro? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Disfrutaste el viaje de Valentina? ¿Quieres saber qué le depara el futuro? Deja tu opinión sobre el final de la historia en los comentarios y comparte tus ideas sobre qué podría pasar después. Si crees que Valentina tomó las decisiones correctas o que aún le queda mucho por aprender, queremos saberlo. No olvides compartir esta historia con tus amigos y seguir otras emocionantes aventuras y giros de la trama.